¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es martes, es 18 de febrero y aquí estamos dispuestos a compartir con ustedes un tiempo de televisión que esperamos les interese, les entretenga. Lo hacemos, se lo digo siempre y es la verdad, con muchísimo cariño y esperamos que a ustedes les parezca también interesante lo que les proponemos. Miren, hoy vamos a hablar además de filosofía, ¿eh? Estará con nosotros el profesor Manuel Paz. Él es catedrático de filosofía y desarrolla cada X tiempo unos cursos, unas sesiones de filosofía muy interesantes aquí en la capital abulense. La última se celebró ayer. Hoy estará con nosotros para hablar de eso que no está de moda, pero que es tan importante para que todos podamos seguir viviendo, que es la filosofía. No es más que uno de los asuntos porque hay otros. Miren. Además tendremos una cita con el patrimonio y con Jorge Díaz, arqueólogo y guía de turismo. Nos hablará de su aportación a un proyecto morañego que nace de Adrimo. Recoge curiosidades en una revista recién editada. Hablaremos de los premios Siempre Incendiada y Siempre Fiel de Arenas de San Pedro. Celebrarán ya su 5ª edición. Vamos a conocer a los galardonados. Y el piano será protagonista gracias al virtuosismo de Bohdan Sirojiv, pianista ucraniano afincado en Ávila, que tiene novedades que contarnos. Con su música, por cierto, finalizaremos hoy. Sí, eso será para terminar. Tendremos música en directo a un pianista y compositor. Aquí Bohdan Sirojiv, es muy interesante escucharle y también oír cómo interpreta con su piano esas piezas que compone. Pero empezamos hablando de patrimonio, patrimonio que somos todos. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, porque esta revista, Noticiario Singular, es algo mucho más que, bueno, pues una revista en la que se recogen cosas. Tiene mucha información y tiene también mucha investigación, ¿no? Sí, tiene un rastreo. Lo que se planteó por parte de Adrimo fue pues, crear una publicación curiosa, ¿no? Y son una recopilación de noticias históricas, noticias desde 1889, publicadas en diferentes medios que tengan que ver con la Moraña, ¿no? Con pueblos o localidades de la Moraña. Noticiario Singular. ¿Por qué singular? A ver, cuéntame un poco el título a qué obedece, porque esto tiene, bueno, un intríngulis, ¿no? Son cosas curiosas, cuéntame. Sí, se ha buscado la curiosidad, o sea, no se ha buscado a lo mejor sucesos muy escabrosos, etcétera, sino cosas un poco del pasado que fueron relevantes porque llegaron a ocupar páginas de periódicos. Se ha recopilado mucho, a lo mejor, del Diario de Ávila, que es desde luego el periódico que siempre ha habido en la provincia, pero también de algunos otros e incluso ya algunas noticias de medios nacionales, ¿no? Entonces sí que hay un poco una amalgama. Es una revista que no es muy extensa y se ha cogido este formato pues imitando lo que podía ser digamos, un periódico de la época, ¿no? El tono así un poco sepia, sí, etcétera, como de ¿no? periódico, efectivamente, de papel así de periódico. Un poco el contraste, porque el encabezamiento y tal, pero luego las imágenes, las de la portada, son de IA, o sea, de inteligencia artificial, un poco combinando lo moderno con lo antiguo. Luego el interior sí que es más la propia noticia, sacada un poquito de contexto y explicada, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de esta revista que nace en el seno de Adrimo, ¿no? Gracias a Jorge Díaz, que ha estado pues trabajando en ella un tiempo, ya llevas un tiempo, ¿verdad? Sí, sí, porque bueno, lo bueno de esto es que ya está todo muy digitalizado, todos los medios, entonces bueno, pues tienes toda esa información, pero también es lo malo, ¿no? Porque está todo. Entonces, para expurgar ahí tienes que mirarte mucho, ¿no? O conoces la fecha aproximada de la noticia que estás buscando o lo tienes un poco complicado. Cuando te baila un poco la fecha, pues tienes que consultar años enteros de diarios, día a día,
hasta que encuentras lo que buscas. Y luego había algunas que tenían una fecha muy concreta que ibas a tiro hecho, ¿no? 1889. Sí, Desde esa fecha sí. hasta la actualidad, hemos de decir. Sí, hay alguna noticia recopilada ya del siglo XXI. Del siglo XXI, o sea Sí. que bueno, has hecho un recorrido bastante extenso de esas noticias curiosas. No sé si podemos hablar de algunas. Yo creo que ya nos hicimos eco de una de ellas, de esos peces incorruptos, ¿no? Sí. Del río a su paso por Arévalo, del río Adaja, ¿no? Sí, ya hicimos un poco un avance, como esa noticia también se había recogido en una exposición de Collegium en Arévalo, pues hicimos referencia en un programa. En este caso, pues por más o menos varias de las que puedan aparecer, pues se cita cuando pues, tocó la lotería en Arévalo y fue un cambio para la ciudad. Figura también pues la lucha que se practicaba en Cabizuela y en otros pueblos de la Moraña, porque hay una referencia que recopilaron Ruiz Ayúcar en el Diario de Ávila. Figuran, bueno, un apartado en el cual se habla de rodajes de películas efectuados en localidades de la provincia también. Entonces, bueno, son cosas curiosas. Ahí quizás la que te comentaba del siglo XXI es cuando se habla de que tuvo eco en muchos medios de por qué en una localidad de La Moreña pues nacían más mellizos que la media nacional, ¿no? Entonces, bueno, en Río Cavado. Y se incluyen las diferentes noticias que aparecieron en medios más locales. Entonces es un poco ese repaso. Sí que hay alguna ya con ese trasfondo a lo mejor no tan lúdico, cómico o incluso tal como es el descarrilamiento del tren que tuvo lugar en Arévalo, el antiguo, el más antiguo de ellos, o la riada que hubo en Las Berlanas, que arrasó con una parte del pueblo. Entonces, bueno, a eso sí que se saca un poco para destacarlo. Y también tiene ese carácter un poco histórico porque te das cuenta del tratamiento de la información, cómo se daba, ¿no? Y en el caso de la riada y sobre todo el descarrilamiento, cómo hubo cierto mutismo, ¿no? Cómo se ocultó un poco, ¿no? Porque era una época en la que este tipo de cosas se intentaban tapar de alguna forma, ¿no? Porque eran desgracias. Y sin embargo hay otras pues con más socarronería. Hay un apartado dedicado a Marianete, que era un bandolero, que es un bandolero muy conocido en Cardeñosa, o que era de allí, y hay referencias, se ha escrito sobre él, pero esto es como él pasa a la Moraña y roba por allí, ¿no? Y precisamente cuando le apresan es porque ha robado en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, le detienen, es lo trágico, una persona que tenía que estar robando, que cometió bastantes crímenes, o sea, bastantes delitos, pero como le atrapan, pues es muy curioso, ¿no? Y contado además por los medios de la época es curiosísimo porque le tachan de tonto. De cómo lo cuentan, ¿verdad? Sí. Sí. La Moraña de cine también tenemos aquí, ¿eh? Sí. Un apartado bastante extenso, por cierto. Sí. Pues se cita cuando Antonio Banderas grabó en Las Berlanas o cuando se grabó una película casi entera en Pajares de Adaja o el rodaje de una serie de una televisión de los comuneros en Arévalo, cuando realmente Arévalo nunca fue comunera como ciudad, pero bueno, las vueltas de la historia. En fin, yo sí que se han recopilado un poquillo esas noticias, hay más, por supuesto, pero algunas son más o menos conocidas, pero bueno, tienes la posibilidad de leerla en el medio de ese momento, que está incluido, más una explicación un poquito en un lateral en el cual se habla un poco de una explicación. Claro, bueno, es un trabajo que además del trabajo de campo que conlleva en sí el poder publicar esta revista con todo el contenido, que bueno, es un trabajo importante, bueno, pues luego la edición, la composición, está todo como muy cuidado, ¿eh, Jorge? Sí, la verdad es que la maquetación de luz y textura de Medrano la verdad es que ha quedado fenomenal. Ha permitido un poco, daos cuenta que estamos hablando de que, por ejemplo, cuando a página completa aparece el Diario de Ávila, claro, el Diario de Ávila en esa época era muy grande, ¿no? Entonces ha habido que introducirlo en un DIN A4, pero sacando la noticia un poco para poderla leer, porque a ese tamaño, incluso si hubiéramos a tamaño real incluida, tendríamos problemas para leerla.
por lo menos los que tenemos la vista cansada. Entonces ha habido que destacarla un poco y sacarla, extraerla un poquito más y darle un poquito de tratamiento para que se pueda leer bien. ¿Qué es lo que has pretendido con esta publicación, Jorge? Y no sé si es la primera de una saga, de una serie, cuéntame. Bueno, esto se entiende como, parece el formato es tipo revista, es el número 1, ahí se queda. No es que tenga un carácter periódico ni nada por el estilo, es simplemente se quería sacar una publicación que fuera, que para la gente de la zona, incluso de fuera, pues resultase curiosa. Y valorando pues diferentes cosas, que ya hay guías de turismo, etcétera, etcétera, pues se pensó que esto era algo que podía la gente de la población local pues sentirlo como suyo, le iba a resultar curioso leerlo. Y como son, ya digo, algunas tuvieron bastante alcance, pues seguramente haya gente que no sea de la zona que le interesen, ¿no? Que resulte curiosas. Que tenga más continuidad, pues ahora mismo como se ha sacado pero todavía no se ha distribuido, pues no sé si lo que harán será a lo mejor hacer una tirada más importante, porque esta es una tirada reducida. Yo creo que como no se va a cobrar por ella, pues puede realmente desaparecer rápido. Pues igual se hace una edición de esta misma un poquito más amplia y luego pues se puede plantear a lo mejor hacer otros números, ¿no? Porque material hay en un siglo y pico, pues hay muchas cosas, claro. Desde luego que sí. Bueno, son noticias singulares, noticias curiosas que se recogen en este primer número que ha salido, noticias de La Moraña, historias de la comarca también, y que gracias a Drimo y a la Diputación, que está detrás un poco sustentando esta publicación, ve la luz. De momento no hay una inauguración oficial de lo que es este proyecto, ni va a haber una presentación oficial. Bueno, no se sabe, ¿no? Pero ahí está y no sé quién puede encontrar la publicación o cómo se puede hacer. Sí, esto ya cuando bueno, se plantee la distribución, pues me imagino que habrá algún tipo de presentación, entonces ya ahí aparecerán medios y se pondrá los medios para poder localizarla, poder conseguirla. Hombre, yo creo que lo básico es que en todo el norte de la provincia mínimo pues hay un ejemplar por localidad que esté en la biblioteca o esté en el acceso a la población, ¿no? Y luego ya a partir de ahí pues que se reparta lo más posible, ¿no? Para que llegue a más gente. Gracias por recordar el tema de Diputación, porque efectivamente Adrimo ha sido, digamos, el editor, ¿no? Pero los fondos han sido de Diputación Provincial, entonces bueno, sí que es una subvención que ha dado la institución provincial. Y Jorge Díaz, arqueólogo y guía de turismo y además colaborador de esta casa, es el hacedor de esta publicación. Tiene una fisonomía muy interesante, muy atractiva, con el color ahí intenso combinando con ese sepia y con esa tipografía bueno, pues de siglo pasado. A lo mejor bueno, queréis eso, ¿no? Era lo que se pretendía, ¿no? Sí. Dar visualmente también la imagen de un siglo entero aquí en la revista, ¿no? Sí, hubiera sido ideal a lo mejor hacer un formato tipo periódico de la época, que eran verdaderos sábanas, ¿no? y eran dobladas, pero eso ya era más complicado y era menos práctico, claro. Entonces, bueno, pues se ha buscado un formato con esa carátula, etcétera, y el tono y demás, pero un formato cómodo, que no deja de ser la revista. De todas las noticias que has destacado aquí, en esta singularidad de La Moraña, ¿con cuál te quedarías, Jorge? Vaya pregunta, ¿eh? Sí. Sí. Yo como más historiador, el tema de que se hable de ese deporte que se practicaba en la zona y que desapareció y se haga la última mención a él, que es la lucha morañega, en un periódico y ya no se haya vuelto a hacer referencia, es como esas cosas que se extinguen pero quedan constancia, ¿no? Entonces te das cuenta de lo importante es que en ese momento alguien hiciera una crónica de eso, porque realmente luego ya ha desaparecido. Lucha morañega, que era como lucha de brazos, algo así, ¿no? Sí, una lucha tipo la leonesa. Sí. ¿Y nadie ha querido rescatar aquello? Alguna conversación hay, a ver si sale la cosa adelante algún día. Sí. Bueno, nos lo ha estado contando Jorge Díaz, además de arqueólogo, guía de turismo, es investigador, es un hombre bueno, pues, muy inquieto que investiga y que profundiza en la historia reciente y menos reciente, y hoy ha querido mostrarnos este hijo, ¿no? Que es casi un hijo tuyo, sí, ¿no? luego al Noticias final... singulares de La Moraña, ¿no? Luego sí, luego les tienes cariño ya Sí. cuando lo ves y huelen, ¿eh?
que Huele huelen muy así bien a, el papel. a nuevo el papel y tal, pues bueno, te hace ilusión, claro, lógicamente, sí. Ya saben, el editor es Adrimo, los fondos son de Diputación Provincial, Jorge Díaz es quien ha hecho posible esta publicación, que de momento tiene pocos números así en la calle, pero que seguramente tendrá muchos más y ojalá un número 2. Ah, sí, 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 Sí. estaría muy bien. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado. En 15 días pues hablamos de otras cosas y ya nos irás contando. ¿Te parece bien? Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias. Vamos a hacer una pausa, la primera para los anuncios y después, iba a decir nos vamos a marchar al sur de la provincia, pero más bien el sur de la provincia va a venir aquí, hasta este plató de 8 Magazine Ávila en la capital abulense, porque tienen cosas que contarnos desde Arenas de San Pedro. Se lo decía antes de la publicidad, vamos a viajar, bueno, más bien una parte de la provincia viene hasta aquí, hasta la capital, hasta este plató de 8 Magazine Ávila. Hablamos del Valle del Tietar, nada más y nada menos, y en concreto de Arenas de San Pedro. Es un placer contar aquí en 8 Magazine Ávila esta noche con el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro. Nos acompaña Germán Mateos. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Oye, un viajecito, pero para contarnos cosas bien interesantes, ¿no? Claro, merece la pena. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti por haber aceptado la invitación y por venir a hablarnos de unos premios. Tenemos además el premio que se entrega a los galardonados, luego vamos a hablar de quiénes son, pero unos premios que ya celebran su 5ª edición. Me parece que la gala será el próximo 21 de febrero, por eso queríamos hablar de los premios y que nos dijeras un poco cómo surgió, cómo nació la idea de los premios Siempre Incendiada y Siempre Fiel. Qué nombre más bonito, ¿eh? Muy bonito, efectivamente. Sí. ¿Cómo surgió? Pues sí, los premios surgen efectivamente hace 5 años, esta es la quinta edición, y surgen a través de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, y lo que queremos poner de manifiesto es a los arenenses que han destacado en alguna de sus facetas, de sus carreras profesionales, a lo que se dedican en el año anterior, para destacar, como digo, a los arenenses del año anterior, o a lo largo de una trayectoria, que a lo largo de su vida y de sus años hayan hecho algo destacable y que hayan aportado algo a la sociedad de Arenas y en general. Entonces, no se cierran categorías, eso es importante destacarlo, no es el Siempre Incendiado y Siempre Fiel de la cultura o del deporte, es abierto. Si un año, por ejemplo, el año pasado había un joven arenense que destacó en el mundo de la ciencia, pues hay una categoría especial del Siempre Incendiado y Siempre Fiel de la ciencia. Así que un premio abierto, que no está cerrado y va dependiendo de pues, los arenenses que a lo largo del año anterior pues, hayan destacado, como digo. El título, el nombre de Siempre Incendiada y Siempre Fiel, que efectivamente es muy bonito. Es muy bonito. Es el lema de Arenas, el escudo de Arenas lo timbra Siempre Incendiada y Siempre Fiel. Además la fecha también, el 25 de febrero, este año es el 21 al ser viernes, pero el premio nace con idea que se entregue y se celebre la gala el 25 de febrero, porque el 25 de febrero del año 1809 sufre Arenas dentro de la guerra de la invasión francesa, un saqueo, queman la ciudad, queman lo que es la entonces villa, y hay tragedia, y hay muerte, hay destrucción, y a raíz de ahí el pueblo se levanta, sale de esa tragedia, queman, incendian más de 300 casas, el castillo, el palacio, le hacen fortín francés dentro de esa contienda, y de todo aquello Arenas se recupera, los arenenses juntos salen de ello, y entonces, después de esa guerra de la independencia y la posterior guerra carlista, la corona le da el título a Arenas del Siempre Incendiada y Siempre Fiel, porque también las guerras carlistas fue incendiado y también se repuso y salió adelante. Una historia preciosa, entonces entiendo perfectamente cuál es el objetivo de estos premios, ¿no? y toda la simbología que mueve, ¿no? Es mucho la simbología, mucho lo que Arenas siente hacia ese lema del Siempre Incendiada y Siempre Fiel. Entonces creíamos que era un título perfecto para los premios, y la fecha también destacando a aquellos arenenses de 1809 que se pusieron ante la tragedia y que triunfaron y juntos y unidos salieron hacia adelante, un poco homenajear todo ello, llevándole a nuestro tiempo actual, pues la gente que a día de hoy también ante las dificultades se sobrepone y destaca dentro de la sociedad.
quinta edición de estos premios, siempre incendiada y siempre fiel, esa historia que tiene detrás el lema de los premios y de Arenas de San Pedro nos la acaba de explicar Germán. Este es la pieza que entregáis a los premiados, creo que son 7 premios en esta edición, no sé si en otras han variado el número de premios o son 7 siempre. No, varían, como digo, en función de las necesidades. Este que tenemos aquí delante efectivamente es la pieza, el premio elegido que se entrega a los premiados. Es una pieza, como pueden ver, es el escudo de Arenas es el castillo incendiado, el castillo en llamas, con el lema, como digo, de siempre incendiada y siempre fiel. Entonces aquí la pieza recoge eso, el torreón del homenaje del castillo con la llama en su interior y la corona del escudo. Quiero destacar que este es una obra de Miguel González, que es un paisano de San Esteban del Valle, artista, escultor, que colabora con Arenas en varias exposiciones y es elegido para hacer esta escultura. La estamos viendo, es muy bonita, no sé qué materiales son. Es bronce. Bronce, ¿verdad? Y una base, de madera. Sí. Y es el premio que se entrega a cada uno, en este caso, en esta edición, la quinta, a cada uno de los 7 premiados. ¿Hablamos de ellos, si te parece? Sí, claro. Bueno, mientras tanto y mientras nos va contando Germán cuáles son los premiados de esta edición, de Siempre Incendiada, Siempre Fiel, vamos a poder ver algunas imágenes de otras galas en las que pues se ha visto también toda esa simbología que decías y esa fortaleza de los premios. Vamos a empezar. Siempre Incendiada y Siempre Fiel a... El primero, el Siempre Incendiada y Siempre Fiel de la cultura. Siempre Incendiada y Siempre Fiel de la cultura. Este año hemos decidido que sea Julio Méndez, un joven novillero local de Arenas de San Pedro. Tiene apenas, no llega a los 18 años. Sí, sigue. No llega a los 18 años y además acaba justamente el viernes 21 su etapa como novillero sin picadores y el sábado 22 da el salto a novillero con picadores, debuta en Mérida. Ha tenido una excelente trayectoria a lo largo de estas últimas 2 temporadas en las que él ha toreado nada menos que 85 festejos, 33 en el año 23 y 52, todo un récord, en el año pasado, en el año 24, obteniendo en el año 23 56 orejas, 7 rabos, y en el año 24 ha quedado el primero en el escalafón taurino dentro de los novilleros sin picadores. Por tanto, es un orgullo para Arenas, un orgullo para la tauromaquia. Además, se ha creado una peña taurina con su nombre, que desde tiempos del famoso Rafa Camino, también arenense y muy querido por todos nosotros, no había una peña con un nombre concreto de un torero y ahora se acaba de crear una peña a su nombre, que ya llevan 120 inscritos en pocas semanas. Así que con este premio también queríamos reconocerle ese mérito de esta gran trayectoria que lleva. Julio Méndez es el premio Siempre Incendiada y Siempre Fiel de la cultura, mientras estamos viendo imágenes de otras ediciones, hemos de decir, no de la que va a celebrarse este próximo 21 de febrero, que será la gala de entrega. A la trayectoria artesanal también tenéis otro premio. A la trayectoria artesanal, la cerámica Jami, que seguro que muchos de los que nos puedan estar viendo lo conocen. Cerámica Jami lleva desde los años 60 implantados en Arenas. Además, Juanchu, el director de la empresa, se jubila ahora. Es una pena también para todos los arenenses y creemos que es importante darle este reconocimiento de toda su trayectoria. Él empezó en los años 60 con su padre, aprendiendo de su padre como alfarero, y luego ya de forma autóctona fue aprendiendo lo que era el oficio de la cerámica, muy ligado también a la tierra de Talavera. Es diferente la cerámica que se hace en Arenas que la que se hace en Talavera, pero lógicamente tienen su relación. Ha tenido una excelente carrera, siempre con el nombre de Arenas por delante, porque firma todas sus obras como Jami Arenas, ha participado en infinidad de ferias nacionales y regionales y, como digo, ha llevado nuestro nombre desde aquí, pues nuestro reconocimiento a él como artesano, como último ceramista en Arenas, que hubo más en su tiempo, pero ahora ya desgraciadamente no tiene sucesión en cuanto a no hay relevo, artesanal, es una pena, la verdad. Él ha trabajado mucho con el Ayuntamiento de Arenas, con bastantes obras que ha hecho para el Ayuntamiento, infinidad de ayuntamientos de la provincia y fuera de ella, y bueno, pues desde aquí nuestro reconocimiento sincero a toda una trayectoria. Cerámicas Jami. Bueno, también hay un premio al deporte. ¿Y sobre quién recae este premio? Hay un premio al deporte. Todos los años hemos tenido el premio Siempre Incendiada y Siempre Fiel al deporte, y este año es para una joven promesa del deporte que es Arturo Aguilar, que también seguro que
que todos conocen, muy joven, arenense, palista, está declarado deportista de alto nivel, que es una de las distinciones a nivel del panorama nacional más importantes. En la categoría junior ha conseguido importantes trofeos a nivel tanto europeo como mundial, tiene plata a nivel europeo y tiene 2 bronces en los mundiales del 23 y del 24, así que a pesar de lo joven que es, tiene una gran trayectoria pasada y un grandísimo futuro. Ya ha sido pregonero de las fiestas de las peñas de Arenas de San Pedro, y queríamos pues desde el Ayuntamiento darle este premio muy merecido al deporte. Nos vamos ahora al premio más dulce, quizás, ¿no? Que es el premio al mérito empresarial y recae en Dulces Arenas. Efectivamente. Es importante también esta categoría, todas las categorías son importantes, pero esta, la categoría del mérito empresarial, lo que tratamos desde el Ayuntamiento es no solo premiar al que le corresponde del año, que en este caso ha recaído, como bien dices, sobre Dulces Arenas, sino un poco enfocándoles a ellos, pero representando a todo el tejido empresarial de la localidad. Es importante premiar a las empresas, lo difícil que lo tienen para implantarse, empresas nuevas en el mundo rural, implantarse y continuar en el tiempo y triunfar. Y concretamente los premiados de este año, Dulces Arenas, es una empresa con un gran recorrido. Se implantó en el año 72, hace ya más de 50 años, ha tenido a lo largo de su trayectoria, ha habido años incluso con 30 trabajadores, que para un municipio como Arenas es ya un número bastante considerable, y ha llevado también siempre el nombre de Arenas por donde ha ido. Una empresa, como decías, la más dulce, el premio más dulce, porque ellos lo que se basan es, de forma artesanal, hacer algunos de los dulces más típicos de nuestra zona, las típicas marronillas, perrunillas, que por cierto están espectaculares, muy ricas, que animo a que las pruebe quien no las conozca. Los mantecaditos además son de bocado, muy pequeñitos, de Navidad, buenísimos también, el pan de molde, las típicas magdalenas. Bueno, pues hacen de forma artesanal dulces de toda la vida y los reparten por toda España. Mucha ilusión nos ha hecho a más de uno estar en Madrid estudiando, en Salamanca o en cualquier sitio, ir al supermercado y encontrarte el pan de molde de Dulces Arenas o las magdalenas, que además lleva nuestro nombre. Claro que sí. Y la caja última que han hecho sale todos los monumentos de Arenas y bueno, van con nuestro nombre por toda España, así que desde aquí nuestro reconocimiento. Vamos a 2 premios que tienen ese componente social tan importante, uno de ellos la labor social y otro a la solidaridad. Hablamos primero del premio a la labor social que recae en Cáritas, ¿no? El premio a la labor social recae en Cáritas, este año en Cáritas Parroquial de Arenas de San Pedro. Es cierto que podría ser a Cáritas a nivel nacional, porque Cáritas hace una labor social, como el premio dice, importantísima, pero lógicamente premiamos concretamente a Cáritas Parroquial de Arenas de San Pedro. Hay que decir que está capitaneado Cáritas por el párroco, don Cruz, al que le damos la enhorabuena, pero tiene con él a 9 personas, 9 mujeres, no me gustaría olvidarme de ninguna. Está Pepa, está Charo, está Julia, está Esther, Sortoñi, Carmen, Trini, Paquita y Teresa. Creo que Has dicho 9, sí, he dicho 9, creo que no me olvido de ninguna. Bueno, pues mi más sincera enhorabuena a todas ellas. Hacen una labor impresionante, muchas veces silenciosa, que de eso se trata también, de que mucha gente no lo sabe, no solo en lo que todos conocemos a Cáritas como la labor de alimentar a los que lo necesitan, o sea, muchos kilos de alimentos a gente necesitada de Arenas. El Ayuntamiento colabora con ellos estos últimos años con una partida de 12.000 euros para que también desde la Concejalía de Asuntos Sociales tengan estrecha colaboración con Cáritas y que en Arenas nadie se quede, que nadie pase hambre. Es una labor importantísima, pero como digo, no solo en tema de alimentos, sino en pago de facturas, en acompañamiento a enfermos y a gente solitaria, que también es importantísimo. Así que creemos que, sin duda, hacen una labor social excelente estas 9 mujeres con cruz a la cabeza y nuestro más sincero reconocimiento. Vale, también hay un siempre incendiada y siempre fiel a la solidaridad. Recae en una persona, Jorge Miranda López. ¿Quién es Jorge? Pues Jorge es un compañero, amigo, además joven, que ha vivido durante 9 años en Valencia, concretamente en Aldaya, y este año ha sufrido en primera persona la terrible desgracia de la Dana. Él es de Arenas, pero ha vivido, como digo, por circunstancias laborales en Aldaya y estaba allí cuando sucedió todo. Su empresa se fue a pique, él trabajaba en una empresa de chocolates, Andreu, Chocolatería Andreu, y pues por desgracia se destrozó completamente. También perdió su coche,
gracias a Dios no tuvo que sufrir pérdidas personales, pero sí materiales y sobre todo de negocio, de trabajo en el que trabajaba. Y desde el minuto uno, Jorge, como tantísimos españoles, tanta gente joven sobre todo, que hoy lo encarnamos en el premio hacia él, se ha volcado desde el primer día, no solo con Aldaya, sino con los pueblos cercanos, ha trabajado como el que más, arrimando el hombro, retirando escombros, retirando barro, pero no solo eso, sino la labor más importante, y por eso el premio a la solidaridad. Él, desde su puesto como persona, pues, ha intentado trabajar y ha colaborado con asociaciones, ha movido, conociendo a los ayuntamientos de Arenas y al de Candeleda, que su pareja también le ayuda mucho en el ayuntamiento de Candeleda, para que los dos municipios se volcaran a través de ellos y hicieron una recogida bastante grande de material escolar para las escuelas infantiles de Aldaya y pueblos cercanos, para que pudieran abrir y tuvieran todo el material escolar necesario. Por ejemplo, eso es una labor impagable. Y no solo el material escolar, sino que colaboraron con asociaciones de allí y la capitanearon de una campaña muy bonita también para que ningún niño se quedara sin juguetes en Reyes, sin un regalo en Reyes. Y gracias a ellos y a través de ellos, no solo la zona aquella, sino la zona nuestra del Valle del Tietar y especialmente Arenas y Candeleda, colaboraron mucho junto a Jorge y su pareja para que pudiéramos llevar allí tráiler enteros de material para los más jóvenes. Entonces eso, sin ninguna duda, es a destacar, y personalizando en él toda la solidaridad de los españoles. Bueno, nos queda un minuto y todavía un premio, el premio a la proyección nacional. ¿En quién habéis pensado para este premio en esta edición, la quinta? Pues en esta quinta edición, este premio de la proyección nacional, se le podría haber puesto otro cualquier título, pero creemos que es una de las arenenses que a día de hoy destacan más en el panorama nacional, y es Sara Escudero. Sara Escudero es una arenense de bandera, lleva a nuestro pueblo también allá por donde va y tiene un currículum extensísimo. Es cómica desde el año 2007, ha trabajado en radio, ha trabajado en televisión, ha trabajado en series, presentadora en el programa, por ejemplo, Zapeando. Y bueno, tuvo una visita con el Papa hace poco, ha sido una de las artistas españolas que ha sido elegida para visitar al Papa Francisco, y en Arenas fue la pregonera del año 2022. Entonces, por toda su trayectoria, ahora estrena además como directora una obra de teatro, que este año además la tendremos también en Arenas, Una noche en la suite, que estará con nosotros y bueno, pues va para nosotros nuestro reconocimiento como arenense de proyección nacional. Bueno, pues Sara Escudero es esa proyección nacional, se lleva el premio Siempre Incendiada, Siempre Fiel de Arenas de San Pedro. Hoy nos lo ha estado contando Germán Mateos, porque el próximo 21 de este mes de febrero es la gran gala en la que se entregarán en esta edición 7 premios, en otras serán otros y además de otros contextos diferentes, ¿no? Pero bueno, me parece una iniciativa muy interesante y los arenenses bien la reciben, y supongo que también toda la provincia, ¿no? Porque son unos premios cada vez con más solera, ¿no, Germán? Efectivamente, muy merecidos y con cada vez, como dices, pues cogiendo mayor prestigio, y de lo que se trata, de reconocer a nuestros arenenses, a nuestros vecinos, y que un poco en ellos también se fijen todo y sean referencia para todos los demás. Germán Mateos, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arenas de San Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, habernos contado esta iniciativa que cada año es mejor, y que sobre todo lo que pretende, ¿no? Que es realzar la fortaleza de muchísimas personas, cada una en su ámbito, en su terreno, pero es muy interesante. Muchas gracias, que vaya todo muy bien, Germán. Muchas gracias. Y feliz regreso, que ahora te toca otra vez coger la carretera. Gracias por estar aquí. A vosotros, muchas gracias. Vamos a hacer otra pausa para los anuncios y después hablaremos, fíjense ustedes, de filosofía. Pues miren, llega el momento ahora de estar así como más relajados y profundos, porque vamos a hablar de cosas, bueno, no sé si son profundas o no, pero van con el ser humano sin lugar a dudas. Vamos a hablar de filosofía, nada más y nada menos. Manuel Paz, que ya su nombre, verdad que nos deja un poco pues como tranquilos, es catedrático de filosofía, nos acompaña esta noche. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Ya solamente verle a él nos da como templanza, ¿eh? Pues, sí, ¿es usted un hombre tranquilo, Manuel? Bueno, cuando estoy en público procuro serlo. Cuando no estoy en público soy como cualquier otro. Manuel Paz, como les hemos dicho, es catedrático de filosofía y lleva ya unos cuantos años, 8 creo que me decía,
celebrando aquí en Ávila, aunque él no reside aquí en la capital abulense, celebrando en Ávila unas jornadas de filosofía abiertas a todo el público que quiera ir, ¿no? Sí, de lo que se trata es de crear una especie de espacio filosófico, de espacio de diálogo filosófico y por tanto no hay ninguna restricción para el público. La única restricción evidentemente es la física, de que haya capacidad en la sala para más o menos público, pero si no, no hay problema. Me parece que ayer celebró la última en este mes de febrero, han sido 3 sesiones, ¿no? Sí, Se hacen sí. en el Episcopio Sí. y no sé qué tal el aforo y la gente, si, bueno, Pues, si interactúa, cuénteme, yo creo que, hagamos balance. Vamos a hablar de ello. Yo creo que las jornadas tienen una participación aceptable, teniendo en cuenta que se trata de un diálogo filosófico y que se trata de hablar de un tema de filosofía. A mí al menos me parece que el público asistente participa bastante bien. Ellos saben que pueden participar en cualquier momento y saben que no solamente pueden participar en cualquier momento, sino que pueden interrumpir mi discurso, por decirlo así, entre comillas, pero creo que lo hacen con completa libertad. Si no hubiera esa completa libertad, a mí me faltaría algo, y además yo procuro fomentarla para que sin ningún reparo cada uno de los asistentes intervenga de la manera que él considere más útil o más necesaria. Manuel, ¿van unidas la libertad y la filosofía? Antes he hablado de profundidad y no sé si la filosofía es profundidad o es más pragmática de lo que pensamos, no sé. Bien, a la primera pregunta, sí van unidas la libertad y la filosofía. No se puede hacer filosofía sin libertad, por supuesto. O se hace una filosofía de segundo grado sin libertad, por decirlo de alguna manera. Luego, en cuanto al pragmatismo, y por tenerlo en cuenta como segunda pregunta, pues la filosofía es bastante más pragmática de lo que la gente piensa y de lo que la gente cree. Durante muchos siglos fue una guía para vivir, por tanto tenía diríamos, una utilidad casi inmediata, pero siempre será una guía para pensar y una guía para plantear problemas y una guía fundamentalmente para que todo aquello que preocupe a un hombre pues se encamine y si se puede se tenga una solución. Sí quiero aclarar que ese camino tiene que ser siempre crítico. Si no hay crítica, no puede haber filosofía. La filosofía es fundamentalmente pensamiento crítico. Y una actitud ante la vida, entonces, ¿no? Sí, ese pensamiento crítico origina una actitud ante la vida. No siempre eso puede mostrarse claramente, pero en la medida en que uno acepta la crítica a lo que él mismo dice y es capaz de hacer crítica a lo que dicen otros, eso implica un respeto, eso implica una libertad, eso implica una preocupación por la verdad, eso implica que marcan, por supuesto, la vida del filósofo o incluso del profesor de filosofía. Vale, ahí quería yo llegar. Al profesor de filosofía, catedrático de filosofía en la universidad, bueno... Yo soy catedrático de filosofía en instituto. En instituto, He dado clases en la universidad eso es. desde el año 78 en adelante, Vale. pero mi cátedra era la cátedra de instituto. En instituto, bueno, pues ahí quería yo ir. ¿Cómo meter en un aula la filosofía a unos chavales adolescentes que realmente no la tienen muy en valor, ¿eh? Pues eso depende de las habilidades de cada profesor, por supuesto. Pero yo creo que la mejor manera de introducir a los adolescentes en la filosofía es no darles, por hablar en términos vulgares, no darles gato por liebre. La filosofía es un saber.
es un saber especial, un saber crítico, y por tanto no convertir las clases de filosofía en un conjunto de opiniones. La opinión es otra cosa diferente. Y ya desde los primeros filósofos, y sobre todo desde Sócrates, estaba claro que lo que era filosofía tenía poco que ver con lo que eran opiniones, y tenía poco que ver con lo que en mis libros pues, se llama pensamiento convencional. Eso tenía poco. La filosofía nace de un saber, se genera como saber y termina por construir un saber. ¿Y por qué cree usted, Manuel, que está tan denostada hoy en día? Pues muy probablemente porque a casi nadie interesa la crítica. Así que muy probablemente porque a los políticos no les suele interesar el desarrollo del pensamiento crítico, a los que manejan las cuestiones del dinero tampoco les suele interesar el pensamiento crítico, a los que viven de simples tradiciones pues les cae un poco gordo ese tipo de pensamiento, y por tanto el conjunto no favorece a que se pueda desarrollar diríamos, un pensamiento como el filosófico. Bueno, sin embargo, yo creo que desde la base, desde potenciar la filosofía en el aula, también esto se puede arreglar de alguna manera, ¿no? Claro. Lo que estamos hablando aquí no quiere decir que seamos pesimistas. Ya. Personalmente soy bastante optimista y por tanto creo que con un trabajo diríamos serio, con un trabajo que permita que la gente joven entienda lo que es filosofía y que permita que la gente mayor también entienda lo que es filosofía, pues se pueden conseguir resultados bastante aceptables, sin ánimo de ponerlo como ejemplo, pero diciéndolo como un hecho que se da, pues estas jornadas de Ávila, estas que hemos tenido en estos 3 lunes últimos, pues serían una prueba de que si nos lo proponemos o si uno se propone el que la gente se plantee cuestiones, las trate filosóficamente, pues se puede conseguir. Claro, y la lo filosofía hemos hecho. es algo vivo, efectivamente. Usted no vive aquí, reside en Vamos a Salamanca. ver, Le agradecemos yo- mucho que esté sí, aquí sí. hoy porque ha venido de Salamanca Sí, sí. y tiene que volver para allá, se lo agradezco mucho. No vive aquí, pero sin embargo, desde hace 8 años imparte aquí esas charlas filosóficas. Me explico. Yo nací en El Tiemblo, por tanto vale, soy de Ávila. Vale. Cuando yo tenía aproximadamente 2 años, mis padres se trasladaron a Ávila. Por tanto, he vivido muchos años en Ávila. Después, por motivos profesionales, pues no he estado en Ávila, pero yo soy de Ávila, Sí. de Ávila provincia nacido, de Ávila capital por haber vivido, y de Ávila también provincia porque veraneo en la provincia de Ávila también. O sea que y quería hacer algo en Ávila y cuando me dieron la oportunidad de hacer las jornadas de filosofía, pues las he hecho con muchísimo gusto. En un minuto que nos queda, Manuel, vamos a, decía antes, hacer un poco de balance de lo que han sido estas jornadas, estos 3 lunes. ¿Cuáles son los temas fundamentales que se han tratado? Fundamentales. El título general era Ética y Democracia. Entonces, el primer día hablamos de la distinción entre ética y morales, en el sentido de que la ética es una disciplina racional, por tanto crítica, y las morales son, diríamos, conjuntos de normas, reglas que tienen más bien que ver con la sociedad, con la religión, con las tradiciones, pues ver esa diferencia. El segundo día, sentar las bases de lo que llamamos democracia, sentar las bases filosóficas, las bases en Rousseau y en Kant, pero insistiendo en cuáles son los elementos claves de un sistema democrático. Y el tercer día tratamos de unir las 2 sesiones anteriores, viendo cómo determinados principios de la ética, ¿verdad?, se cumplían o no se cumplían, porque por desgracia en muchos casos no se cumplen, pues se cumplían o no se cumplían en el sistema democrático, sobre todo en el español.
Bueno, y las conclusiones ahí las dejamos. Sí, las conclusiones, pues yo casi preferiría que eso lo dijeran los que me han oído y los que han intervenido, porque la conclusión, desde mi punto de vista, es que se actúe en un diálogo filosófico. Por tanto, ellos serán los que tendrán que decir pues si han sacado algo o no han sacado nada en claro. Él es Manuel Paz. Es catedrático de filosofía, imparte desde hace 8 años aquí unas jornadas de filosofía muy interesantes. Ayer se clausuraron y hoy ha estado aquí en este plató de 8 Magazine Ávila para hablar de filosofía y de la vida. ¿No, sí, Manuel? Es así, de acuerdo. Y yo les doy las gracias porque esta es una forma más de difundirlo y una forma más de animar a que la gente se interese por lo que es el pensamiento filosófico y se interese, en definitiva, por la crítica racional. ¿Cuándo serán las próximas jornadas? Pues, ¿El año que viene? Sí, ¿O habrá el año que alguna viene, antes? el año que viene. El Vale. año que viene serán las próximas. Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado, un placer inmenso. Igualmente. Gracias. Bueno, vamos a hacer la última pausa para los anuncios. No se muevan mucho porque enfilamos la recta final que va a ser musical. Llegamos al final de 8 Magazine Ávila y es un final musical. Tendremos una charla distendida con un músico que además va a interpretar aquí en directo y con su piano alguna de sus obras. Hablamos de Bohdan Siroyid. Él es ucraniano, es pianista y compositor. Lleva aquí en Ávila como 3 años, pero en España ya una gran parte de su vida y nos acompaña esta noche. Buenas noches, Bohdan. Buenas noches, Ana, un placer estar aquí. Qué placer tenerte aquí y además que hayas aceptado la invitación de tocar e interpretar en directo alguna de tus piezas, que me parece, bueno, pues que es un privilegio para nosotros y una valentía, para ti. El placer es mío, muchas gracias. Bueno, Bohdan está aquí para contarnos muchos proyectos que está haciendo aquí en la capital abulense, donde resides ahora mismo. Uno de ellos le presentaron hace poco en el ayuntamiento, allí estabas tú. Es un ciclo de conciertos de piano, conciertos didácticos, además muy interesantes. Llevan un nombre pues que ya nos inspira mucho, el mundo sonoro del piano, ¿no? Efectivamente, la idea un poco de este proyecto y hablar en términos de mundo sonoro se refiere a que vamos a buscar diferentes maneras de utilizar el piano como instrumento para comprender nuestro entorno. Vamos a tener un repertorio muy variado y también una relación con otras artes. Es decir, el primer concierto, por ejemplo, se basa en los movimientos pictóricos, pero también vamos a tener danza, vamos a tener literatura y música folclórica, por ejemplo. Bueno, es desde luego un reto, ¿no? Porque aparte de sus interpretaciones de obras que además él ha compuesto para la ocasión, serán conciertos mensuales, me parece, y además con ese carácter didáctico, tocando un poco todos los ámbitos, todo lo que nos rodea y nos hace sentir, ¿no? Efectivamente. Entonces, por ejemplo, el carácter didáctico en el primer concierto se va a reflejar a través de una breve introducción que voy a realizar de cada uno de los cuadros que se van a ir proyectando en pantalla, y a cada uno de estos cuadros pues les va a corresponder una pieza. La composición de las piezas es algo extendido en el tiempo, de hecho quizás la primera de ellas tiene como 3 años de antigüedad, que en términos musicales es bastante, porque estamos hablando de que para producir este concierto pues hemos estado realmente en 3 años de producción en términos musicales, ¿no? Entonces van a ser piezas breves de unos 3 minutos, algunas quizás más extensas, 4, pero cada cuadro va a tener su composición y en total vamos a tener unas 10 cuadros. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco de ti, de ti como músico. Primero, bueno, estás en España desde hace un tiempo, en Ávila hace menos, 3 años, sí, pero eres un músico muy joven y sin embargo ya con una trayectoria muy importante, con no sé cuántas obras compuestas, un montón, ¿no? Cuéntame. Bastantes. La verdad es que para mí la composición siempre ha sido mi pasión. Yo desde la infancia he querido ser compositor, lo tenía bastante claro, pero por diferentes circunstancias de la vida, pues quizás nunca tuve la oportunidad de presentar un proyecto a gran escala en el cual, bueno, pues tuviese más presencia en mi música.
la idea de desarrollar esto, pues evidentemente ha sido este gusanito que uno tiene de niño, ¿no? De querer hacer su música, tener, digamos, bueno, no solo limitarse a tocar la música que ha sido escrita, ¿no? Porque nosotros los músicos de formación clásica, de conservatorio, muchas veces nos limitamos a tocar el repertorio, bueno, que nos asignan los profesores, ¿no? Entonces tenemos pues los grandes clásicos, hablando ya desde el barroco, ¿no? Juan Sebastián Bach, Mozart, clasicismo, Chopin, romanticismo, y todo esto, bueno, pues al final consolida una tendencia, yo diría incluso un poco rígida, de qué es el piano, ¿no? Y muchos pianistas tienen también quizás inquietudes creativas, artísticas, pero quizás por el miedo, la presión que tiene de siempre estar rodeado de esta música escrita por grandes genios, pues llegan a tener bueno, pues más dificultades luego de expresarse, y hay incluso este miedo, ¿no? De improvisar o de crear o de cambiar alguna nota, ¿no? De estas piezas. Te estamos viendo, mientras hablamos contigo, en un concierto reciente, benéfico además, en favor del cáncer infantil. Estamos viendo algunas imágenes y ahí te vemos completamente inmerso en tu piano. Tú hacías una pregunta que se podían hacer algunos pianistas: ¿qué es el piano? Bueno, el piano, la verdad es que para mí es mi vida, ¿vale? Porque yo desde chico tenía una gran pasión por este instrumento, y para todos los demás, pues yo quiero que sea mi voz, mi manera de expresarme. Evidentemente, bueno, hoy en día quizás el piano creo que debería revalorizarse más. Sí que hay grandes artistas, que por ejemplo cantautores, que se acompañan con el piano, muchas canciones en la actualidad que escuchamos con piano y voz, pero sí que es cierto que el formato de piano solo, pues no existe un gran mercado. Sí que tenemos, por ejemplo, el Ludovico Einaudi, tenemos pues a diferentes pianistas internacionales, pero sí que creo que estamos en un buen momento de revalorizar, y teniendo en cuenta que tenemos este auditorio tan fantástico que es el Auditorio de San Francisco, con un buen instrumento que es el piano Petrov que tenemos, creo que esto nos da gran opción a poder utilizar y expresarlo. Bueno, el piano es su voz, ya lo han oído ustedes, y con su voz y con sus manos y su virtuosismo va a dirigir un ciclo de conciertos bien interesantes. El primero de ellos el 23 de febrero. El domingo 23 está a la vuelta de la esquina, y además es un reto porque tú vas a ir proyectando, no sé cómo lo harás, algunos cuadros. Vamos a ver el lenguaje de la música y de la pintura, ¿no? A través de tus explicaciones y de luego tus composiciones. Explícanos un poquito. Bueno, el formato de este concierto es efectivamente, como bien comentas, Ana, de proyecciones que van a estar fijas, y sobre esa proyección pues voy a estar tocando las piezas, y antes de interpretar cada pieza pues haré una breve presentación de las mismas. El concierto realmente es una repetición, no es una propuesta completa original de un concierto que ya di en Salamanca, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, y posteriormente, bueno, este concierto, muchos de mis alumnos, a quienes les mando un afectuoso saludo, pues me comunicaron que no podían asistir al estar en Ávila, y bueno, pues dedicado a ellos va la repetición de este concierto, en el cual vamos a tener, como ya he mencionado, 10 cuadros, desde cuadros tan conocidos como puede ser la Mona Lisa o la Gioconda de Da Vinci, hasta Velázquez con las Meninas. Y claro, uno cuando mira todo esto, pues parece un poco complejo de imaginarse, pero la pintura normalmente la asociamos como una disciplina separada, ¿no? Y sí que hay intentos, y no soy el primero que lo hace, de componer una música sobre un cuadro, pero no es lo habitual. Es decir, uno no encuentra en el repertorio, por ejemplo, las composiciones de un compositor, como puede ser Beethoven o Chopin, pues normalmente encontrarás sonatas, preludios, piezas más abstractas, pero no, por ejemplo, pues composiciones basadas en cuadros específicos, ¿no? Bueno, es el 23 de febrero a las 7:30. Es a las 8, pero sí que es recomendable que el público acuda antes, porque vamos a empezar puntuales. Ese es el primero de los conciertos didácticos, y luego cada mes tendremos uno. El día 19 de abril, que es el más próximo, cercano a la Semana Santa, te centrarás precisamente en ese evento, ¿no? Efectivamente. En abril tenemos un concierto inspirado un poco por el canto gregoriano. Además se cumple una fecha bastante importante, que son los 500 años del nacimiento
de Giovanni Pierluigi Palestrina, que es uno de los compositores más ilustres del Renacimiento, y claro, cumpliéndose pues medio milenio de su nacimiento, pues también es un buen momento para hacer homenaje a él. Lo que sí que es cierto que es cuando escuchamos música gregoriana, nosotros normalmente estamos escuchando en el formato vocal. Vamos a escuchar pues, la voz pura, sin acompañamiento instrumental. Y en este caso, cuando se va a producir este concierto, pues se va a adaptar el gregoriano, y no es algo completamente original, porque compositores como por ejemplo Franz Liszt lo hacían, es decir, cogían cantos gregorianos, puernatos, dies irae, y en base a esos cantos componían una composición original. Bueno, esténse atentos en cualquier caso, porque a partir de este 23 de febrero, todos los meses, tendremos un concierto didáctico maravilloso dentro de ese ciclo del mundo sonoro del piano, gracias a nuestro invitado de excepción, que es Bohdan Sirojic. Hoy está aquí con nosotros en 8 Magazine Ávila, en riguroso directo. Vamos a terminar con una de sus composiciones. No sé qué has elegido, Bohdan, para terminar. Bueno, va a ser una breve pieza que me gusta tocar de propina. Es una composición original que se titula Minuto de Positividad. Y Uy, bueno, qué bien. Espero que nos transmita un buen optimismo para terminar la sesión. Claro que sí, con ese minuto de positividad, una composición de Bohdan Sirojic al que van a poder ustedes seguir a lo largo de todos estos meses hasta el mes de diciembre, una intervención al mes, un concierto al mes didáctico. El próximo 23 será el primero de ellos. Él ha estado aquí hoy contándonos, y con esa composición tan optimista queremos poner el punto y final a 8 Magazine Ávila por hoy. Muchísimas gracias, un placer, un honor haberte recibido. Muchísimas gracias. Y esta es tu casa para cuando quieras. Gracias. Gracias, Bohdan. Bueno, a ustedes también les damos las gracias por haber llegado hasta el final de nuestro 8 Magazine Ávila por hoy. Mañana, miércoles, tenemos una nueva cita, tendremos nuevos contenidos y esperamos que a ustedes les interesen y que nos sigan también hasta el final. Les dejamos con la positividad de Bohdan Sirojic, pianista y compositor que ha tenido, pues bueno, la gentileza de finalizar con nosotros 8 Magazine Ávila. Con él les dejamos. Adiós, sean muy felices y cuídense mucho. Adiós. Uy.